Sí, ya entré. Ya viene el primero. Buenas tardes, Saúl. Buenas tardes, profesor. Ahorita iniciamos, ¿eh? Estaba todo bien metido, nada más me llegó a la bigote y se le puso encima y lo... Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, profe. Ahorita iniciamos. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Jorge. Ahorita iniciamos en un minuto. Sí, profesor. Buenas tardes, Ismael. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, profe. Bueno, ya iniciamos, de hecho, es la 1. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión correspondiente al 3 de noviembre, martes 3 de noviembre del 2020. Vamos a cambiar tema en nuestro curso de manufactura y vamos a hablar el día de hoy de extrusión. ¿Qué es la extrusión y para qué sirve? La extrusión, de manera análoga a lo que es la laminación, nos permite fabricar perfiles de sección transversal constante. O sea, perfiles. Productos planos nunca, pero perfiles sí. Normalmente por extrusión vamos a fabricar perfiles en metales de baja temperatura de fusión. Lo más usual es trabajar en aluminio, en aleaciones de aluminio. Entonces, los productos que más comúnmente vamos a ver producidos o generados a través de un proceso de extrusión son los perfiles de aluminio. Muy bien. En la extrusión, toda la deformación se va a realizar en una sola etapa. Esto es, vamos a pasar de un lingote normalmente de perfil o de geometría cilíndrica de sección transversal circular, entonces, a una pieza de una geometría cualesquiera, la cual
muchas veces no puede ser fabricada por laminación, o sea, las geometrías de los perfiles extruidos puede ser tan compleja como se requiera, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a proceder a poner esto ya en presentación para empezar a avanzar. Ahí ya está en presentación. Vamos avanzando. Y entonces tenemos que... Hay dos tipos de extrusión. De hecho, tres tipos. Hay extrusión directa, extrusión indirecta o invertida y extrusión por impacto. En los tres procesos lo que se producen son perfiles de sección transversal constante. Vemos la imagen de la izquierda y entonces observamos que tenemos un lingote que está con una tonalidad que será verde esmeralda, alguna cosa así por el estilo, verde turquesa. Y este lingote del material que vamos a extruir viene siendo empujado por un ariete, viene siendo impulsado, empujado por un pistón hidráulico de alta capacidad, ¿sí? Normalmente las prensas de extrusión son de 1000 toneladas de carga hacia arriba. Muy bien. Entonces el ariete empuja al lingote y este lingote no le queda más que fluir a través del dado. Salir cambia totalmente su geometría y fluye a través del dado. Muy bien. Entonces esto lo que nos permite es hacer piezas sólidas o hacer piezas huecas, ¿sí? Hacer piezas de formas simples o hacer piezas extraordinariamente complicadas. Muy bien. En este caso, en la extrusión directa, consideramos que el lingote se mueve con respecto a la cámara, o sea, se va deslizando, se va desplazando con respecto a la cámara. Por consecuencia, la carga necesaria para empujar el lingote y hacerlo pasar a través del dado depende o es función de la longitud del lingote. A mayor longitud del lingote, mayor carga vamos a necesitar en la prensa de extrusión, ¿sí? La relación va a ser exponencial, o sea, la carga crece en forma exponencial con relación a la longitud del lingote. ¿Eso qué significa? Que normalmente los lingotes van a ser cortitos, van a ser de pequeña longitud. En términos generales, vamos a decir que el lingote de extrusión tiene de 3 a 4 veces el diámetro, tiene una longitud igual a 3 a 4 veces su diámetro. Entonces, si tenemos un diámetro de 15 centímetros, la longitud del lingote va a estar entre 45 y 60. Si tenemos un lingote de 20 centímetros, la longitud del lingote va a estar entre 60 y 80 centímetros, ¿sí? El lingote, antes de introducirse a la cámara, se debe precalentar a una temperatura más o menos, ahí sí, como de 0.7, 0.75 la temperatura de fusión. Pensemos en aluminio. El aluminio se funde, si es puro, a 667 grados centígrados y lo vamos a extruir alrededor de 420 grados. Entonces, ¿esto por qué? No nos podemos acercar mucho a la temperatura de fusión porque se desarrolla una gran cantidad de trabajo sobre el material al momento de extruirlo. Entonces, si nos acercamos mucho a la temperatura de fusión, vamos a llegar en algún momento dado a una fusión incipiente del material y como consecuencia de eso a la presencia de defectos en el perfil extruido. Bueno, entonces tenemos el lingote, ya quedamos que su longitud es de 3 a 4 veces su diámetro. Este lingote está contenido en una cámara de extrusión y este lingote se precalienta para poderse deformar. La forma más sencilla o vamos a decir, la visión más sencilla que podemos tener para pensar en la extrusión es pensar en el tubo de pasta dental. Nosotros generamos presión sobre el material que está contenido en el tubo de pasta dental. ¿Y qué es lo que va a suceder entonces? Como consecuencia de eso, vamos a tener que el material empieza a fluir.
Muy bien. Al principio es relativamente fácil hacer que el material salga del tubo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el tubo ya se está, vamos a decir, casi no tenemos material en el tubo de pasta? Pues casi lo queremos exprimir para que salga el material. Entonces algo análogo va a pasar aquí. Cuando el lingote se hace muy delgado, se va a volver prácticamente imposible seguir extruyendo. Entonces, normalmente cuando el lingote alcanza un 10% de su longitud inicial, o sea, si su longitud inicial eran 60 centímetros, cuando el lingote alcanza alrededor de entre los 5 y los 8 centímetros de longitud, lo que vamos a hacer es cortar el proceso, retirar el ariete y sacar el conjunto del lingote remanente con dado de extrusión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos hablando de extrusión directa. Primera cuestión, la carga es mayor. Segundo, la carga máxima se presenta al iniciar el proceso y esta va disminuyendo conforme la longitud del lingote se va haciendo más pequeña. Al final, cuando el lingote se vuelve muy pequeño, o sea, cuando el lingote tiene 10 o menos del 10% de la longitud inicial, lo que vamos a tener es que las cargas van a crecer exponencialmente. Es lo mismo que pasaba en forja. Cuando el lingote de forja se volvía muy delgadito, entonces la presión que necesitábamos para deformar se incrementaba mucho. Es lo mismo que aquí sucede. En extrusión directa, entonces, vamos empujando el material dentro de la cámara de extrusión. Muy bien. En el perfil que tenemos abajo, lo que nosotros tenemos es nuestro pistón. Vemos nuestro pistón, vemos el émbolo, una proyección del émbolo, un ariete, cómo está haciendo presión contra el lingote y cómo del lado derecho va saliendo el perfil extruido. Entonces, es otra forma de ver el proceso. ¿Qué tipo de proceso tenemos? Extrusión directa. El lingote se mueve dentro de la cámara. Muy bien. Ahora, puede haber extrusión indirecta o invertida. Veamos la figura arriba a la derecha. Nosotros tenemos el lingote fijo en la cámara y contra el lingote se viene presionando. Hay una pared móvil que viene presionando, viene aplicando carga sobre el lingote y el material fluye en sentido contrario al movimiento del ariete. O sea, el ariete se mueve de izquierda a derecha, o sea, la presión sobre el material va de izquierda a derecha y el material fluye de derecha a izquierda. En este caso, ¿cómo le llamamos al proceso? Le llamamos extrusión indirecta o invertida. Para en sentido estricto, consideramos que la presión se mantiene constante durante el proceso. ¿Qué es lo que observamos? Que la carga aumenta, llega a un punto máximo, de ahí cae un poco y luego prácticamente es una línea horizontal hasta que el lingote es muy pequeño. ¿Y qué es lo que sucede? Que la carga empieza a crecer muy rápidamente, empieza a crecer exponencialmente. Cuando llegamos a esa condición, ¿qué debemos hacer? Parar el proceso y retirar el material sobrante. Esto, entonces, fue extrusión indirecta o invertida. Lo que habíamos visto primero era extrusión directa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestros ejes que son, igual que en el caso anterior, el eje de carga contra el eje de desplazamiento del pistón. ¿Sí? Muy bien. Entonces vemos que el pistón se desplaza, alcanza un máximo y a partir de ese máximo la presión viene disminuyendo hasta que alcanza un valor mínimo y de ahí empieza a crecer rápidamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cortar el proceso precisamente en ese momento. Hay dos razones por las cuales cortar el proceso en ese momento. Una, en el proceso de extrusión, lo que es superficie al principio del proceso no es superficie en la pieza terminada. O sea, las superficies iniciales quedan al interior del perfil fabricado. Entonces, la superficie de cualquier lingote, ¿cómo la consideramos? Como contaminada o sucia.
Entonces, primero, debemos de evitar que fluya lo que era parte de la superficie del lingote inicial al perfil que estamos extruyendo. Esa es una primera razón por la cual no podemos extruir la totalidad del lingote. Y dos, porque cuando el lingote es muy pequeño, cuando se reduce su longitud más allá, tenemos menos del 10% de la longitud inicial, la presión va a empezar a crecer significativamente de manera muy rápida. Entonces, evitamos tanto que salga parte de la superficie hacia el perfil y dos, evitamos que la presión se incremente rápidamente. Entonces, cortamos el proceso más o menos al 10% de la longitud inicial. Si hay alguna pregunta, ustedes me dicen. Muy bien. Ahí tenemos las dos curvas ensambladas una sobre la otra. En rojo, extrusión directa. En verde, extrusión indirecta. Desde el punto de vista de carga, siempre nos conviene más la extrusión indirecta. Sin embargo, es más complicado el proceso desde la perspectiva del herramental. Entonces, normalmente ustedes lo que van a encontrar a nivel industrial van a ser procesos de extrusión directa. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos la máquina. La máquina, ¿qué es? Es una prensa. Del lado izquierdo tenemos nosotros, déjenme ver aquí cómo está esto. No, del lado derecho. Del lado derecho tenemos el pistón en la figura de arriba. Del lado derecho tenemos el pistón. Vemos aquí donde está ahorita el cursor. Vemos el émbolo y el émbolo va a entrar dentro de la cámara para empujar el lingote que se va a colocar dentro de la cámara de compresión. Lo vemos abajo. Tenemos un pistón hidráulico y tenemos nosotros nuestra cámara de compresión. Entonces, en la cámara de compresión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empujar el lingote para que salga a través del dado de extrusión. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es nuestro equipo para este proceso? Es lo que llamamos una prensa de extrusión. ¿Cómo trabaja una prensa de extrusión? Siempre son hidráulicas. Puede haber verticales y horizontales. Lo normal es que sean horizontales, ¿sí? Verticales son normalmente para extrusión de piezas o de cuerpos de muy pequeña longitud. Entonces, las horizontales son las comunes. La carga en una prensa, normalmente, o la capacidad de carga en una prensa va a ir de unas 1,500 a unas 5,000 toneladas, aunque a mí me tocó ver hace muchos años prensas hechas, ¿cómo pudiéramos decir? Made in home, prensas artesanales, pudiéramos llamarlos así, con capacidad de 400 y 500 toneladas. Muy bien. El diámetro del lingote, que podrá ser 15, 20, 25 centímetros, está determinado por la capacidad de la prensa. Mayor capacidad en la prensa, entonces lo que vamos a tener es un mayor diámetro del lingote que vamos a extruir. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, si tenemos un lingote de unos 50, 58 centímetros de diámetro, con una longitud tan pequeña como 1 metro, apenas 2 veces o menos de 2 veces el diámetro, para eso ya necesitamos una prensa de unas 5,000 toneladas. Y estamos hablando de estar extruyendo aluminio, ¿sí? Muy bien. Los dados. El dado es la herramienta que va a tener la forma del perfil que nosotros queremos producir. Los dados van a ser planos, o sea, en este caso el ángulo de entrada, ¿cuánto es? 90 grados, o van a ser cónicos, ¿sí? En este caso, ¿qué tenemos? Un ángulo mayor de 90 grados. El dado cónico lo que busca es reducir la carga de extrusión. Muy bien. Ahí tenemos un dado de 2 etapas, ¿sí? Este dado de 2 etapas, lo que nos va, por lo que se ve aquí, lo que nos va a producir es un perfil aparentemente de sección cuadrada, hueco.
O sea, ¿cómo se hacen los tubos o los perfiles extruidos huecos como los que tenemos ahí? Bueno, muy sencillo, con un dado producido en dos piezas, en dos partes. La primera parte lo que hace es extruir barras sólidas. La segunda parte lo que hace es esas barras sólidas extenderlas, ¿sí? Comprimirlas, extenderlas y hacer que se integren en un solo elemento, formando entonces una sección de tipo circular. Entonces, para la producción de perfiles huecos, siempre se utilizan dados de dos etapas o de dos componentes, ¿sí? Muy bien. El pistón, pues es parte de, vamos, es la parte fundamental de nuestra máquina. El pistón, ¿qué es lo que va a hacer? Generar la carga necesaria para poder extruir. Y la capacidad del pistón dada en toneladas precisamente nos determina la máquina. La rigidez de la máquina estará en función de la capacidad del pistón, ¿sí? Bueno, ahora, siempre me regreso un poquito acá a lo que teníamos antes, ¿sí? Siempre cuando vamos a extruir, vamos a tener el ariete, pero el ariete no acomete directo, no va a acometer directamente sobre el lingote. Se ve el ariete, vamos, con una tonalidad en gris, y luego se ve un elemento adicional que dice falso lingote o placa de aplicación de la carga. Entonces, el ariete no aplica directamente la carga sobre el material, sino que la aplica sobre un falso lingote o placa de aplicación de carga con la finalidad de garantizar que no haya extrusión hacia atrás, o sea, que el material no empiece a salir a través de la tolerancia que hay entre el falso lingote y la cámara. Y entonces, en lugar de que empujar el material hacia adelante, estemos teniendo una extrusión sobre el lingote de aplicación de carga, sobre el falso lingote o la placa de aplicación de carga. Muy bien. Entonces, decíamos, siempre vamos a tener, ¿sí?, un disco, cojín o falso lingote para aplicar la carga, ¿sí? Ahora, el flujo a través de la boquilla no necesariamente va a ser homogéneo. Eso significa que las cargas se van a incrementar y sobre todo las cargas se van a incrementar mucho al final del proceso. Por eso se comenta que el lingote se extruye de un 85 a un 95% de su longitud inicial. O sea, alrededor de 0.9 de la longitud se extruye y se deja como material remanente 0.1, un 10% de la longitud inicial. Aquí se ve claramente lo que decíamos. Tenemos aquí la cámara en un gris claro, la cámara de compresión. Tenemos en negro lo que es el lingote y tenemos que el dado está soportado por un portadado o contradado, ¿sí? Muy bien, el dado tiene exactamente la geometría del perfil que nosotros queremos obtener, pero si nuestro falso lingote con el que estamos aplicando la carga sobre el material no tiene el diámetro de la cámara de extrusión, ¿qué vamos a tener? Al momento de que se aplica la carga, va a empezar a fluir material en sentido contrario al movimiento del lingote, formándose entonces una calavera, ¿sí? Formándose entonces una rebaba conforme va avanzando el pistón. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues lo que sucede es que si nosotros dejamos una tolerancia suficiente para que el material pueda ir formando esto que se conoce como una calavera, puede ir dando lugar a una extrusión hacia atrás, ¿sí? Esto nos va a liberar que al momento de extruirse se introduzcan partes de la superficie inicial. Con esto estamos descartando la superficie inicial del lingote. Entonces, ¿para qué nos podría servir esta diferencia de medidas entre la cámara, ¿sí? Entre la cámara
y el falso lingote, esto nos puede ser útil para eliminar la superficie del lingote original. Muy bien. ¿Qué vamos a extruir? Pues materiales suaves, materiales blandos. ¿Qué podríamos extruir? Bueno, desde luego que plomo, que estaño, etcétera, pero sobre todo, ¿cuál es el que podemos extruir? El aluminio y sus aleaciones. ¿Se pueden extruir las aleaciones de cobre? Sí, pero básicamente son los latones, ¿sí? ¿Se pueden extruir aleaciones de zinc? Sí, es muy poco usual, pero sí se puede. De níquel sí, pero es muy poco usual. ¿Se extruyen aceros? Se puede, pero es muy poco usual. Hay otros materiales como circonio, titanio, molibdeno, talio, que son metales de bajo uso por parte nuestra. Entonces, ¿se pueden extruir? Sí, pero ¿con qué frecuencia? ¿Qué tan frecuente es que nos topemos con una planta que esté extruyendo acero? Bien poco frecuente. En cambio, con una planta que extruye o aluminio o, por ejemplo, latones, eso es bastante común. Vamos, no es tan raro que se tengan ese tipo de plantas. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Diferentes perfiles. Los perfiles pueden ser huecos, como el de la izquierda, ¿sí? O pueden ser sólidos, dependiendo, desde luego, de la aplicación que estos vayan a tener. Muy bien. ¿Cuál es la temperatura de extrusión? Dice 2/3 de la temperatura de fusión en Kelvin. Bueno, 2/3, entre 2/3 y 0.75. Más allá de esto, no, porque si bien la carga va a disminuir, podemos tener problemas de fusión incipiente en el material, lo cual genera defectos en el perfil extruido. Ahora, ¿cuál es la velocidad de extrusión? Normalmente las velocidades de extrusión son de metros por minuto. Un proceso de laminación tiene velocidades de metros por segundo y el de extrusión de metros por minuto. ¿Eso qué representa? Que la productividad de un proceso de laminación es 2 órdenes de magnitud mayor que la productividad de una planta de extrusión. O sea, los perfiles extruidos en términos generales van a ser caros. Eso sería la traducción en cosas muy concretas, ¿sí? Ahora, ¿qué velocidad? Las velocidades van de 1 metro por minuto a unos 30 metros por minuto. La velocidad es la velocidad de salida del material, no la del pistón, la velocidad de salida del material. Y para cada material hay una velocidad idónea que se ha determinado a través de un proceso de ensayo-error, o sea, a través de los años de ir haciendo el proceso de extrusión, hemos ido teniendo entonces que se han determinado las velocidades óptimas. A mayor temperatura del material, la velocidad de extrusión se va a incrementar, ¿sí? Entonces, la velocidad de extrusión del acero siempre es, ¿qué les puedo decir? 5 veces, 10 veces mayor que la velocidad de extrusión de un aluminio. ¿Por qué? Porque el acero lo tenemos que extruir a 900 o a 1000 grados. Entonces, a esa temperatura tenemos muchos problemas con las herramientas. En cambio, el aluminio lo vamos a extruir a 400 grados. Hay una diferencia importantísima en el comportamiento de los materiales. Si la velocidad se incrementa más allá de lo óptimo, esto va a dar como consecuencia que se generen defectos en la pieza. Defectos como pueden ser rayas, o sea, empiezan a salir marcados los perfiles con algunas rayas que corren a lo largo del perfil. Muy bien. Muy bien. Ahora, sabemos nosotros que el esfuerzo de excedencia aumenta con la velocidad de deformación. Entonces, lógicamente, si aumentamos la velocidad, va a aumentar la potencia, pero no solamente la potencia, va a aumentar la carga y la potencia de extrusión, ¿sí? Entonces, si nosotros aumentamos 10 veces la velocidad, la presión se va a incrementar en un 50%. No es una relación lineal, ¿sí? Es una relación que está dada a través de un factor ¿cómo pudiéramos llamarle? De un
de un factor al cual vamos a elevar la velocidad. Vamos a tener la velocidad, ¿sí? Epsilon punto a la m, donde ese factor, ese índice va a ser del orden de 0.1 o de 0.08. Entonces, para que se duplique el esfuerzo, necesitamos aumentar muchísimo la velocidad. O sea, sí aumenta la carga al aumentar la velocidad, pero no es una relación lineal, ¿sí? Muy bien. Quedamos grandes velocidades de extrusiones para materiales como los aceros o aleaciones de níquel o materiales de alto punto de fusión, ¿sí? Muy bien. ¿Podemos lubricar para poder extruir? No, no hay forma de lubricar. La única forma de lubricar es realmente poniendo vidrio, así polvo de vidrio, del lado donde está el lingote, donde está el dado, de tal manera que el lingote funda al vidrio y entonces el vidrio actúe como un material que va envolviendo al perfil al momento de extruirse. Y al irlo envolviendo y estar en estado líquido, entonces las cargas, la fricción no va a ser de metal a metal, sino va a ser del dado hacia el material que usamos como lubricante, en este caso vidrio. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuándo usamos lubricantes o cuándo usamos este tipo de lubricante que manejé, que acabo de mencionar, como sería el polvo de vidrio o productos similares? ¿Cuándo vamos a extruir materiales que tienen altas temperaturas de fusión? Por ejemplo, un acero. Muy bien. Ahora, ¿un producto extruido puede tener defectos? Claro que sí. Esos defectos pueden provenir de un exceso de temperatura, un exceso de velocidad, de que la máquina no lleve un ritmo continuo, un avance continuo, el pistón no lleve una velocidad continua. Si no lleva una velocidad continua, también van a aparecer defectos en el producto extruido. Estos defectos pueden ser marcas perimetrales, que eso es porque el pistón no está avanzando de manera continua. Puede tener rayas, puede tener a lo largo. Si tenemos el lingote, vamos a suponer que este es el lingote, entonces puede tener rayas a lo largo del perfil. ¿Esto por qué es? Por problemas en el dado, normalmente. Puede tener ampollas, o sea, en el material después de extruirse le aparecen ampollas. Esto es porque había aceite dentro de la cámara, por ejemplo. Entonces, hay una gran cantidad de efectos. Bueno, pueden aparecer gotitas, como gotitas de metal sobre la superficie del perfil extruido. Eso lo que nos está diciendo es que la temperatura de extrusión fue muy alta, muy cercana a la de fusión. Muy bien. Entonces, ya vimos los defectos, ¿sí? El defecto de extrusión, ¿a qué se debe? Se debe a que partes de la superficie del lingote original pasen al perfil extruido y esas partes de la superficie del lingote original queden interiores en el perfil, queden al centro del perfil extruido. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo lo van a notar ustedes? Bueno, tenemos una barra aparentemente hexagonal que ha sido extruida y si se fijan en el centro, aparece una especie de popote. Esto lo que nos dice es que en realidad extruimos dos flujos separados por una capa de óxidos. O sea, hay una discontinuidad entre la parte externa del hexágono y la parte interna. Esa discontinuidad, ¿por qué se da? Porque en toda esta zona, alrededor donde se ve este tubo, esta sección circular en el centro, toda la zona que tenemos alrededor es una zona contaminada con defectos, ¿sí? Con productos que aparecían en la superficie del lingote inicial. Ustedes me dicen, bueno, pero esto no afecta porque está dentro. Si ustedes quieren maquinar esta barra, al momento de que maquinen, como hay una discontinuidad con el centro, se va a romper la pieza. Entonces, cuando hay defecto de extrusión, en realidad la pieza se tiene que desechar. Muy bien. Muy bien. ¿Puede haber heterogeneidades en el lingote extruido? Sí.
puede haber heterogeneidades por temperaturas, o sea, puede haber heterogeneidades porque la temperatura a la que se inició la extrusión era muy alta y nos quedaron al principio granos muy grandes, los cuales representan una falla de tenacidad, una disminución de la tenacidad en el material. Entonces, conforme se va extruyendo el material, conforme va avanzando, tenemos la barra extruida, conforme va extruyéndose, el tamaño de grano en las diferentes secciones de la barra va a ser diferente, ¿sí? Vamos a tener al inicio de la extrusión, en la punta, el primer material que fue extruido, vamos a tener granos gruesos y conforme nos vamos moviendo, o sea, vamos a decir a las partes de la barra que fueron extruidas ya a la mitad o al final, como se extruyó a menor temperatura, vamos a tener un grano más fino. Entonces, ¿puede haber heterogeneidades? Sí, por las condiciones que tenía el material al iniciar el proceso. Muy bien. Ahí tenemos un perfil extruido. Entonces, yo veo dos defectos claramente. Uno, el más evidente, que son las rayas longitudinales, que parece que así se hubiera tratado de hacer el lingote, pero no fue así. Y dos, estas como cavidades que se ven del lado derecho, en donde la superficie aparentemente del material no es uniforme, sino como que tal parece que tiene una serie de concavidades la pieza. Entonces, aquí tenemos un perfil extruido defectuoso. Muy bien. Muy bien, vamos a tratar de terminar esto para cambiar la hoja, dar vuelta a la hoja. Muy bien. Vamos a analizar el proceso. Ahí está. Ahí tenemos el lingote. ¿Cómo vamos a analizar el proceso? Vamos a considerar extrusión directa, que es el proceso más común. Nuestros ejes los vamos a poner en el lado del dado. Pueden ser un eje X y un eje Y, pero yo tengo un cilindro, el lingote es un cilindro, entonces prefiero un eje longitudinal o X y un eje radial o eje R, ¿sí? Vemos el lingote en naranja, vemos el material que se ve extruyendo en naranja, vemos que el dado es cónico, hay una conicidad en el dado. Muy bien. Y tenemos que estamos aplicando una carga a través del pistón. Esa carga es la fuerza de embutido. Muy bien. Vamos a empezar con esto. Vamos a pasarnos a la pizarra. Voy a cambiar a la pizarra. Vamos a mover un poquito esto. Muy bien. Entonces cambiamos a la pizarra. Ahí tenemos la pizarra. Entonces vamos a empezar a generar nuestras ecuaciones. Nosotros vamos a hablar de una fuerza de embutido. Esa fuerza de embutido va a ser igual a un esfuerzo de embutido, perdón, de extrusión, discúlpeme, yo aquí ya se me están yendo las palabras aquí. Aquí no sé ni por qué dije embutido. Muy bien. Tenemos una fuerza de extrusión. Entonces, la fuerza de extrusión va a ser el esfuerzo de extrusión por el área inicial del lingote. El área, ¿cómo va a ser el lingote? El lingote quedamos que iba a ser un ¿qué? Un cilindro, ¿no? Es lo que hemos quedado. Vamos a tener un cilindro. Esperemos que ahí más o menos se vea un cilindro. Muy bien. Ahí está. Pues ahí sí me disculpan porque no puedo poner punteada la línea que no se ve. Vamos, la parte que nos queda por detrás. Entonces tenemos este lingote. En este lingote, ¿qué vamos a considerar? ¿Qué nos interesa? Su radio y qué más nos interesa.
nos interesa también su longitud, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Y tenemos su longitud. Ahí está. Ahí está. Entonces, hemos dicho que del lingote lo que nos interesa es su radio y su longitud. Aquí la ponemos, su longitud. Ya quedamos que la relación de la longitud al diámetro, no al radio, sino al diámetro, va a ser ¿de qué orden? De 3 a 4. Muy bien. Hablamos del área inicial, o sea, el área del lingote. El área inicial, ¿qué es? Es pi por este radio que estamos marcando, R o R0, R inicial, pi por radio inicial al cuadrado, ¿no? Ahí tenemos el área inicial, ¿sí? El área, si lo queremos ver así, ¿de quién? Bueno, es el área que tiene originalmente nuestro lingote. Esta área que tenemos aquí, ahí está, ¿no? Esa área que tenemos ahí, ese es el área inicial. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que vencer? O sea, tenemos nuestro lingote. Vamos a verlo así, vamos a ponerlo aquí. Este lingote va a estar contenido en una cámara. Muy bien. Entonces vamos a poner con otro color la cámara. Muy bien. Ahí está. Y entonces tenemos nuestra cámara. No me quedó muy simétrica, la voy a volver a dibujar. No, tampoco así. Entonces, tenemos nuestra cámara. Muy bien. Entonces, ahí está. Vamos a marcar nuestra cámara. Ahí está. Ahí está nuestra cámara. Muy bien. El diámetro de nuestro lingote, vamos a volverlo a marcar, pero ahora con otro color, porque no me gustó el color que tenía originalmente. Muy bien. Nosotros tenemos ahí el lingote. Su diámetro va a ser inicialmente menor que el diámetro de la cámara, ¿sí? Y vamos a colocar un falso lingote en la parte de atrás. Un falso lingote, ahí está. Y ese falso lingote lo vamos a empujar con el pistón, con el ariete del pistón. Esperemos que ahí quede la idea. Muy bien. Entonces, nosotros, ¿qué venimos? ¿En dónde, qué dirección venimos moviéndonos? En esta dirección. Entonces, el material se está empujando dentro de la cámara en esta dirección. Ahí está. Para que a través de, vamos a decir, a través del dado, vamos a poner su eje de simetría del lingote, ahí está. Y vamos a poner un dado cónico. Espero que ahí esté la idea del dado cónico. Y luego aquí lo podríamos poner ya
Entonces, nosotros ¿qué tenemos? Estamos aplicando una carga ahí sobre el material, ahí estamos aplicando la carga. ¿Estamos de acuerdo? Y el material tiene que deslizarse dentro del lingote. Entonces, en la carga de extrusión, la carga de extrusión, vamos a llamarle así, la presión de extrusión va a ser igual al esfuerzo debido a la fricción en la cámara. Ahí está, fricción en la cámara, más el esfuerzo necesario para vencer la fricción en el dado, más hay una componente, un esfuerzo debido a trabajo redundante. Trabajo redundante. ¿Y qué más tenemos? Fricción en la cámara, fricción en el dado. Y me falta otra cosa además. Más el esfuerzo debido al trabajo de deformación. Son esos 4 esfuerzos. El más sencillo es el de deformación. No tiene mayor problema. El trabajo de deformación va a ser igual al esfuerzo de excedencia considerando deformación plana multiplicados por el logaritmo natural del cociente del área inicial entre el área final. Área final, ¿cuál es? A final de cuentas. Bueno, aquí a final de cuentas nosotros vamos a producir un perfil. No me gustó esto con este color, lo voy a cambiar. Si no lo deshago esto ahí. Lo voy a poner con otro color. Entonces, nosotros estamos extruyendo este perfil. Y este perfil, a final de cuentas, tiene una cierta sección transversal. Aquí a la salida tenemos una cierta sección transversal. Entonces, a esta sección transversal a la salida, ¿cómo le llamamos? Área final. Muy bien. Entonces, al cociente del área inicial dividida entre el área final, a esto lo vamos a llamar cociente o factor de extrusión. Cociente de extrusión. Y este cociente lo vamos a indicar con una R, no confundir con el radio. Entonces, este cociente de extrusión lo indicamos con una R, ¿sí? Y entonces nosotros lo que tenemos es que este cociente de extrusión, para la mayoría de los casos, va a ir más o menos de 15 hasta 30. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que el área se reduce de 15 a 30 veces en una sola etapa. Eso significa que el trabajo de deformación es un valor realmente importante. Muy bien. Pero entonces, todos estos términos que hemos indicado aquí, la suma de estos términos da como consecuencia la carga o el esfuerzo que necesitamos nosotros vencer para poder, ya me quedé aquí fuera de la pizarra, ahí está. Entonces, nosotros tenemos esta carga. Una de las expresiones que están ahí está dada acá. Muy bien. Vamos a ver más adelante qué es lo que representa.
la fricción en la cámara, o sea, lo que aquí le llamamos carga de fricción en la cámara, se puede expresar más o menos así. Sigma 0' exponencial de 2 mu R, aquí sí es radio. Bueno, es más, aquí no voy a poner radio para no andar ya metiendo más dudas. Voy a quitar este factor de aquí y voy a ponerlo así. Para no estar usando el término R para el radio, voy a poner 4 mu L, que es la longitud, entre el diámetro de la pieza, el diámetro del lingote. Entonces, si quieren aquí también lo cambio, ya no uso la R. Ay, ay, ay. Bueno, esto ya tenía que ser con azul, no con este color. Entonces lo vuelvo a hacer. Lo echo para atrás. Muy bien. Entonces, en lugar de usar aquí la R, ¿qué voy a usar? Voy a usar el diámetro. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿es exponencial de quién? De 4 veces mu, ¿qué es? Mu es coeficiente de fricción. Sigma 0' es igual a 2 sobre raíz de 3 de sigma 0. ¿Y sigma 0 qué es? Es el esfuerzo de cedencia. Muy bien. Entonces, con estos elementos ya podemos continuar. Me voy a la presentación. Ahí estamos en la presentación. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es nada más considerar, determinar cuánto vale la carga necesaria para que el material se vaya deslizando dentro de la cámara de extrusión. Entonces, el material lo tenemos en color naranja. El perfil aquí lo tenemos ya sólido, ¿sí? Ya lo tenemos, vamos, en naranja sólido. Luego tenemos la fuerza de embutido. De la fuerza aquí no es embutido, es extrusión. Ya ven, por eso me equivoqué. Desde aquí me equivoqué. La fuerza de extrusión, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Hacemos un análisis sobre un elemento diferencial. Tenemos el eje R y el eje X. El eje X es positivo de derecha a izquierda. Entonces tenemos sigma X y del otro lado que tenemos sigma X más diferencial de sigma X. Luego, el material trata de vamos, extenderse, ensancharse, pero no puede hacerlo porque está la cámara, entonces va a haber una carga de compresión que va ejerciendo la cámara. ¿Cómo le llamamos esa carga? Le llamamos esfuerzo radial. Al ir avanzando el material hay un cortante debido a la fricción, tau F. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer para analizar el proceso? Muy sencillo. Decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué tenemos en X? Sigma X, diferencial de sigma X, este otro sigma X y tau F sobre todo el perímetro. Muy bien. Entonces tenemos sigma X más diferencial de X por A0 menos sigma X por A0 menos tau F por el área en la que está aplicada. 2 pi R0 es perímetro por diferencial de X es el área del elemento precisamente de un cinturón que tiene un ancho diferencial de X. Muy bien. El área inicial, ¿cuánto vale? Vale pi R0 al cuadrado, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos la ecuación. Sigma X con sigma X se va y solamente nos queda
diferencial de sigma X y el término tau F. Muy bien. Perfecto, pero tau F, ¿qué va a ser? Tau F consideramos Coulomb y va a ser el esfuerzo radial por el coeficiente de fricción. Esfuerzo radial por el coeficiente de fricción. ¿Qué eliminamos? Una pi en este término, la otra aquí, ¿sí? E insisto, pasamos de tener tau F a tener sigma R. ¿Estamos de acuerdo? Tau F, ¿por qué lo cambiamos por mu? Sigma R. Y llegamos a la ecuación diferencial de extrusión. Esta ecuación como está la podemos resolver, no, porque tenemos dos variables, sigma X y sigma R. Entonces nos vamos al criterio de fluencia. El criterio de fluencia, ¿qué tenemos para esto? El esfuerzo principal debe de ser el esfuerzo aplicado. ¿Cuál es el esfuerzo aplicado? El que estamos aplicando sobre el eje X. ¿Cómo sería este? Este es el esfuerzo principal mayor. ¿Cómo es? Es compresión. El otro esfuerzo es el radial, es el esfuerzo principal menor. ¿Cómo es? También es de compresión. Y entonces nos queda la ecuación sigma X menos sigma R, esfuerzo principal mayor menos esfuerzo principal menor, es igual a esfuerzo de cedencia. Ahí estuvo, hasta ahí no tenemos ningún problema. Muy bien, con esta ecuación despejamos sigma R y lo ponemos en función de sigma X, que es la variable que queremos calcular, y del esfuerzo de cedencia. Ahí está, sigma R, ya lo sustituimos, sigma R, lo sustituimos por sigma X menos sigma 0. El término diferencial de sigma X en X ahí lo dejamos, ¿sí? Y solamente sustituimos en el término de la derecha. Nos queda 2 mu entre R0, en lugar de sigma R, sigma X menos sigma 0. Muy bien, como resolvamos la ecuación diferencial es cuestión de cada uno de ustedes. Yo simplemente digo, bueno, puedo usar separación de variables. Entonces reacomodo la ecuación, de la ecuación diferencial que tenía antes, hago un reacomodo y me queda estos términos así. Y procedo a integrar habiendo separado variables. ¿Cómo me va a quedar? Bueno, antes de continuar, yo digo que el esfuerzo longitudinal sigma X es mucho mayor que el esfuerzo de cedencia. Y entonces, esta diferencia que tengo anteriormente, pues la aproximo simplemente con sigma X, que es lo que tengo aquí, para poder integrar, ¿sí? Entonces integro tanto el término de la izquierda como el término de la derecha de la igualdad. ¿Y qué nos va a quedar? De la izquierda, el logaritmo natural del sigma X. En la derecha, 2 mu X R0 más constante. Muy bien. Muy bien. Ahora, yo voy a considerar el esfuerzo de extrusión, el esfuerzo máximo que puedo tener. Y el esfuerzo máximo X, ¿cuánto debe de valer? Debe de valer L, la longitud del lingote. Y el esfuerzo mínimo, o sea, cuando X se hace muy pequeñito, o sea, ¿cuál sería el mínimo valor al cual podemos llegar? Pues a sigma 0'. Y entonces llegamos a esta ecuación, que es una ecuación que van a ver en muchos textos para hablar de la presión de extrusión. En realidad solamente está hablando de la presión necesaria para empujar al lingote dentro de la cámara de extrusión. Muy bien, esa es la razón. Muy bien. Y entonces, en términos generales, vamos a encontrar ecuaciones de esta forma para extrusión directa. Sigma 0 por A, que representa la pérdida de carga al pasar el material por el dado, más B, que aquí estamos manejando normalmente es mayor que 1, A es menor que 1, B es mayor que 1, ¿sí? Y aquí estamos manejando el trabajo redundante. Logaritmo natural de R, donde R es el cociente de área inicial entre área final, o del área del lingote, la sección transversal del lingote y sección transversal del perfil. Muy bien, este término nos habla del trabajo de deformación y el término exponencial de 4 mu L sobre el diámetro nos habla del trabajo de fricción para mover el material en la cámara.
Muy bien, eso es extrusión directa. Para extrusión indirecta, simplemente no tenemos fricción del material con la cámara. Entonces, la ecuación queda dada por los primeros términos. Sigma 0 por A más B logaritmo natural de R. A es carga para que el material pase a través del dado, pérdida de carga para pasar a través del dado, y B habla del trabajo redundante. El logaritmo natural de R, ¿de qué nos habla? Nos habla del trabajo necesario para deformar, para cambiar la geometría del perfil. Eso es básicamente lo que tenemos. Entonces, la carga de extrusión, ¿qué va a ser? Esfuerzo de extrusión calculado por alguna de estas dos ecuaciones, dependiendo del caso, por el área inicial. La potencia, ¿cuánto va a ser? Va a ser fuerza de extrusión por velocidad de extrusión, ¿sí? La fuerza por la velocidad que tiene el pistón. Aquí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Muy bien. FXT, fuerza de extrusión, A0, sección transversal del lingote, W, potencia de extrusión, B, velocidad de extrusión, y esfuerzo sigma EXT, esfuerzo necesario para que el material fluya a través del dado, esfuerzo de extrusión, ¿sí? Pongámoslo de esa manera. Eso es lo que tenemos aquí como expresiones de cálculo. Muy bien. Con esto estamos dando por terminado el tema de extrusión. ¿Qué dudas hay? ¿Qué horas son? ¿Quién me da la hora, por favor? 1:58, profe. No llevamos más que una hora de la clase. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Simplemente lo que llegamos a final de cuentas es cómo calcular la carga, cómo calcular la potencia para un proceso de extrusión. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿Salen las preguntas hasta que tenga la tarea? Yo tengo una duda con qué dijo que era A ahorita en las fórmulas de extrusión directa, indirecta. Ajá, A subíndice 0 es el área del lingote. Si quieren nos regresamos. La siguiente, ¿dónde está el trabajo redundante? ¿Dónde está B? A más B. A ver, aquí, perdón. A minúscula, a ver. A normalmente es alrededor de 0.5, más o menos, ¿sí? Y representa el trabajo o la pérdida de carga para que el material pase a través del dado. O sea, va a haber una fricción en el dado y esa A representa esa pérdida de carga, ¿sí? B es mayor que 1, puede ser 1.1, 1.15, 1.2. Ese factor arriba de 1 representa el trabajo redundante y el trabajo redundante representa el trabajo que no aparece en la forma final del perfil. ¿A qué se debe esto? Muy bien, si yo pienso aquí en una fibra de material al inicio, la voy a considerar a lo largo de este lingote, ¿sí? Para que se pueda extruir esa fibra, ¿qué tiene que hacer? Esa fibra se tiene que empezar a torcer, a doblar, para encaminarse hacia el dado. Una vez que esté en el dado, una vez que pase por el dado, tiene que volver a cambiar su orientación. Su orientación era longitudinal al principio, luego se dobló para entrar al dado y luego después del dado se vuelve a doblar para poder salir como material extruido. Entonces, el término trabajo redundante es aquel trabajo que se consume para hacer cambios en la dirección de las fibras del material, cambio en la dirección de los, vamos a decir, en que van viajando los granos del material, ¿sí? Cuando al fluir a través de la herramienta, este material va cambiando su dirección. Entonces, insisto, el material traía una dirección, vamos a llamarle, si quieren me paso a la pizarra, es más fácil ahí verlo. Me voy a la pizarra. El material, ¿qué dirección tenía? Vamos a verlo así. A ver aquí con esta flechita. El material iba en esta dirección originalmente. ¿Sí? Ahí. Cualquier fibra iba en esa dirección. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Pero cuando se acercó al dado, ¿qué tuvo que hacer el material? Muy bien. Bueno,
el material tuvo que cambiar de dirección. Tuvo que tomar esta dirección, no sé si estamos de acuerdo. O sea, su dirección de viaje cambió. Ahí está. No sé si con esa flecha queda entendido que cambió su dirección de viaje, ¿sí? Entonces, todas las fibras, todos los granos van cambiando su dirección de viaje. Ahí están las direcciones de viaje, ¿no? Ahí están, en las flechas en azul. Insisto, ¿cómo era originalmente la dirección de viaje? La dirección de viaje era así, 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 pero llegó un punto en que tuvo que ser ahora así, ahora así, ¿no? Muy bien, una vez que pasa del dado, ¿qué le va a pasar a la dirección de viaje? Tiene que volver a ser como era originalmente. Ahí está. Entonces, esos cambios en la dirección en la que se va moviendo la fibra, se habla de un trabajo redundante. Si yo analizo al inicio y al final las direcciones de movimiento de los cristales, van en la misma dirección, son colineales. A la salida, acá a la salida, ¿sí? Es colineal con la dirección que teníamos a la entrada. Ahí está, ¿sí? Pero para que pudiera pasar el material a través del dado, tuvo que cambiar su dirección de viaje y luego volver a cambiar su dirección de viaje. Eso es a lo que se refiere el trabajo redundante. No sé si con esto está la explicación. Sí, muchas gracias, profesor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese término está aquí en la B. La R ya dijimos que es el cociente de extrusión. Nos indica, es un índice de la severidad del proceso, ¿sí? Entonces, sigma 0, logaritmo natural de R, o sigma 0 por B por logaritmo natural de R, lo que están indicando, lo que están hablando es de la pérdida de carga por trabajo, ¿sí? Y por trabajo redundante. Sigma 0 por A, lo que nos está hablando es de la pérdida de carga en el dado. Y luego el término exponencial de 4 mu L entre D es la carga que necesitamos nosotros para que el material vaya venciendo la fricción a través de la cámara. No sé si están ahí con eso los elementos. Ustedes me dicen. ¿Sí? Profesor, entonces se podría definir que el trabajo redundante es cuando regresa a su dirección original, digámoslo así. Así es. A ver, mire, la forma más sencilla de explicarles trabajo redundante es que tomemos un clip, lo doblemos y luego lo volvamos a doblar en la forma que tenía originalmente. Si vemos el clip antes y después de doblarlo, la forma va a ser la misma. Sin embargo, generamos o desarrollamos trabajo sobre el clip primero para deformarlo y luego para regresarlo a su forma inicial. Entonces, el trabajo redundante es una parte del trabajo de deformación que no se aprecia al terminar el proceso, ¿sí? Entonces, en el clip lo doblamos y lo regresamos a su forma. Entonces, no se aprecia que hubiésemos desarrollado trabajo sobre el clip, pero la realidad es que sí lo desarrollamos. Y ese trabajo, entonces, ¿cómo le llamamos? Trabajo redundante. No sé si con esa explicación o de esa forma puede quedar más clara la idea. Sí, profesor, gracias. Ándale. Muy bien, Marco. ¿Alguna pregunta adicional? Sí. ¿Cómo es la extrusión directa e invertida? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Nada más la dirección de viaje. Nos regresamos para acá. A ver, yo creo que con esta figura es con la que puede quedar más clara. Muy bien. Vemos la figura de la arriba a la izquierda. En este caso, el pistón, vamos a llamarle lo que esté negro, y el material que esté en un amarillo, en un color, no sé, dorado, amarillo, no sé. En este caso, el material
y el lingote se mueven en la misma dirección. O sea, el material, el lingote, perdón, el pistón, discúlpenme, el pistón empuja al material, empuja al lingote y el perfil extruido se va moviendo en la misma dirección que el pistón. El pistón se mueve de derecha a izquierda, y el material va fluyendo también de derecha a izquierda. Muy bien. En este caso, lo que estamos haciendo es que el lingote lo estamos desplazando, se considera que se desplaza dentro de la cámara. Esto es extrusión directa y necesita mayor carga. Ahora, en extrusión indirecta o invertida, lo que tenemos es que el pistón que vemos aquí en azul, aquí el pistón tendría que estar en azul, realmente lo que vemos aquí en negro y lo que vemos en gris es parte de la cámara de compresión. Entonces, el pistón se mueve, ¿en qué sentido? Se mueve de izquierda a derecha. ¿Y el material extruido en qué sentido se mueve? De derecha a izquierda. Entonces, el pistón viaja en un lado, en una dirección, y en dirección contraria viaja el material. ¿Cómo le llamamos a esto? Le llamamos extrusión invertida o indirecta, ¿sí? Esa es la forma como le llamamos. En este segundo caso, el material está fijo dentro de la cámara. Por lo tanto, la carga tiende a permanecer constante durante el proceso. En el caso de la extrusión directa, el material se va moviendo dentro de la cámara, ¿sí? O sea, hagan de cuenta, lo vamos empujando dentro de la cámara, entonces tenemos que vencer la fricción en la cámara. Por consecuencia, la carga para extruir va a ser mayor y va a depender de la longitud del lingote, ¿sí? Entonces, extrusión directa, mayor carga se demanda y la carga varía con la longitud del lingote. O sea, conforme el pistón va avanzando, la longitud del lingote se va reduciendo y la carga va disminuyendo. En el otro caso, en extrusión indirecta, el pistón va avanzando, la longitud del lingote se va reduciendo, pero la carga, ¿sí? Al avanzar el pistón, la carga prácticamente permanece constante. No sé si con eso estaría la explicación, Naomi, me parece que fue quien preguntó. Sí, muchas gracias, profe. Es que no recordaba y veía la fórmula que había quitado la de la fricción, ¿no? Que no afectaba. Entonces ya ahorita tiene más sentido, gracias. Muy bien, entonces ya estuvo ahí, ¿sí? Entonces, Perfecto. Dígame usted. Usted había mencionado que se necesitaba que la longitud fuera al menos 2/3 el diámetro. ¿Para la extrusión indirecta también se sigue aplicando esta relación? A ver, no necesariamente, porque ya no hay un problema de la longitud. En teoría, no hay un problema de la longitud del lingote. Entonces, en extrusión indirecta, se podrían usar lingotes más grandes, más largos, ¿sí? Con una mayor relación de longitud a diámetro, ¿sí? En extrusión directa, quedamos que la longitud es de 3 a 4, ¿sí? Ese es. En indirecta podría tenerse factores mayores, pero la realidad es que el proceso indirecto técnicamente es mucho más complejo. Entonces, curiosamente, por extrusión indirecta, lo que se hace son piezas cortitas, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen un tejo de material, o sea, un pedazo de material, lo golpean con la herramienta y entonces el material fluye en dirección contraria al golpe. ¿Qué es lo que forman? Una especie de un tazoncito. O sea, parten de un tejo, de un disco de material y al golpe forman un tazón. Entonces, normalmente la extrusión invertida se usa o se aplica en casos muy particulares, en geometrías muy particulares de piezas. No sé si con eso pudiera estar la respuesta, Ángel. Sí, profe, gracias. Ándele.
¿Algún otro comentario, aclaración o cuestión que no se entienda? Entonces, básicamente, vamos a usar estas dos expresiones, una para directa, otra para invertida, ¿sí? Y para la fuerza de extrusión, pues vamos a tener que la presión que nos dé, la presión, el esfuerzo de extrusión que obtengamos, ¿sí? Por el área del lingote nos va a dar la fuerza de extrusión. Y la potencia de extrusión va a ser la fuerza por la velocidad del pistón, ¿sí? Porque aquí pueden ustedes confundir y pensar que es la velocidad que tiene el perfil que se esté extruyendo. Pero tenemos que calcular la potencia donde estamos aplicando la carga. ¿Y dónde la estamos aplicando? En el pistón o con el pistón. Entonces es la velocidad del pistón. Muy bien. Ahí tienen ustedes la potencia. Con esas dos y estas otras dos son 4. Es todo lo que necesitamos para analizar, para un análisis de cargas de un proceso de extrusión. ¿Algún comentario adicional con respecto a este tema? ¿No hay ningún comentario, ninguna pregunta? Muy bien. No, profe. Vamos a cambiar de pantalla, déjenme ver. Me parece que aquí es donde está. Estos son, manufactura 2, no. Esto no es. Déjenme ver ahorita, voy a ver aquí en las pantallas cuál es la que necesito. Listos, aquí está manufactura 2. Y ahora nos vamos a... Muy bien. Muy bien. Espero que ahorita en la pantalla esté apareciendo conformado mecánico de metales, operaciones de trabajo en frío. ¿Sí es lo que aparece en sus pantallas? No, Que todavía están viendo mis archivos. Sí, ¿Sí? profe. A ver ahí ahorita, ¿cambia o no cambia? ¿Ya cambió? Muy bien. Voy a poner para presentación esto. Ahí debe de ya estar en el formato de presentación. Sí. Sí, profe. Vamos a darle media hora nada más. Ustedes me avisan cuando sea la 1:30, 20 para las 2, para dejar esta parte. Ahorita debe ser como 1:05. Son 2:15, profe. ¿Mande? 2:15, perdón, 2, sí. Entonces, discúlpenme, yo ya me estoy perdiendo en las horas. Cuando sea el 20 para las 3, ¿verdad? El 20 para las 3 me avisan para ahí terminar por el día de hoy. Muy bien, a ver. Vamos a cambiar completamente de tema. Hablamos de forja, luego hablamos de laminación y luego hablamos de extrusión. Esos 3 procesos son básicamente en caliente, ¿sí? Entonces, ¿eso qué representa? Grandes deformaciones, sus acabados no son los mejores, las tolerancias no son tan precisas, etcétera. Muy bien. Vamos a dar el cambio ahora a operaciones de trabajo en frío. Las operaciones de trabajo en frío son operaciones de acabado, ¿sí? Muy bien. ¿Qué podemos hacer con estas? ¿Qué ventajas tenemos en estas? Mejor acabado superficial, desde luego, porque ya no estamos calentando, ya no hay formación de óxidos. Tolerancias dimensionales más estrechas. Bueno, pues ya no tenemos problemas. Bueno, sí hay problemas del spring back que tiene el material o la recuperación, en buen castellano, tenemos problemas de recuperación elástica, pero sí tenemos bien analizado el proceso. Esta recuperación elástica la compensamos ya en la deformación, ¿sí? Muy bien, si trabajamos en frío, endurecemos el material. Entonces podemos ajustar las propiedades a las necesidades, al uso que va a tener la pieza. Muy bien. En términos generales, cuando estiramos el material, o sea, cuando lo sometemos a cargas de tracción, podemos deformarlo más. Esto no se entiende. La pregunta sería, ¿qué no cuando estamos en caliente podemos deformar más? Bueno, el material en caliente es más maleable, o sea,
se deforma más por cargas de compresión. Pero ustedes piensen en plastilina. Ustedes aplíquenle cargas de compresión a la plastilina y se deforma todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora tomen la plastilina y sometan la carga de tracción. ¿Qué le pasa a la plastilina? Se rompe muy rápido. Entonces, el trabajar en frío nos da mayor ductilidad, mayor capacidad para trabajar por cargas de tracción. Bueno, los esfuerzos van a ser mayores cuando trabajamos en frío. Por lo tanto, también va a ser mayor el consumo de energía. Luego, en el material se genera y nos afecta en el comportamiento del material la anisotropía. O sea, el material al trabajarse en frío, sus cristales van rotando, se van acomodando a la deformación y entonces el material va a quedar con ciertas orientaciones particulares. Entonces, esto significa que las propiedades del material no van a ser iguales en todas direcciones y esto se dice que entonces el material presenta anisotropía, ¿sí? Muy bien. Si la deformación que pretendemos hacer en frío es muy grande, es una deformación del 60 o del 70 o del 80%, no la vamos a poder hacer en una sola etapa, sino tendremos que deformar y luego meter a recocer el material. ¿Para qué? Para que recristalice. Muy bien. Los procesos que vamos a hacer en frío, los podemos clasificar en base a las condiciones de carga, ¿sí? Entonces, los procesos pueden ser procesos de estirado o por compresión indirecta. Pueden ser procesos por compresión directa. Pueden ser procesos de doblez. Pueden ser procesos que involucren esfuerzos de corte y desprendimiento. Y puede haber ya procesos, por ejemplo, biaxiales, por tracción biaxial, etcétera, ¿sí? Entonces, procesos de estirado. ¿De qué tenemos estirado? De barras, de tubos, de alambre. El rechazado también es un proceso de estirado, ¿sí? El embutido y planchado, ¿sí? También es un proceso de estirado. Compresión, el acuñado de las monedas. Las operaciones de laminado, acuérdense que puede haber laminado en frío, muy bien. El calibrado, por ejemplo, para cuando forjamos, dar el ajuste dimensional de la pieza, se habla de un calibrado o también podemos hablar de una forja en frío. La formación de roscas en un tornillo, pues es un típico proceso de compresión. La formación de la cabeza de un remache, pues es un típico proceso de compresión. Procesos de doblez, bueno, el rolado de lámina, ¿sí? El engargolado también son procesos que nos van involucrando el doblez, el formado con rodillos, nos van doblando la pieza, ¿sí? Muy bien, y luego hay procesos de formado sobre plástico, que eso queda bien para la teoría, pero en la práctica no tiene ninguna aplicación. Y procesos de formado por alta energía, donde los formados hidráulicos me parece que son de los que tienen mayor aplicación. Muy bien. Empezamos con estirado de barra o alambre, ¿sí? Muy bien. Estos procesos se pueden realizar en una prensa de estirado. Un banco, más que prensa, es un banco de estirado. O sea, tomamos la barra de material, una de sus puntas la conizamos para hacerla pasar a través de un dado, lo sujetamos con un perro de arrastre y jalamos la barra para que pase a través del dado. Entonces, ¿qué hacemos? Un estirado del material, ¿sí? Muy bien, entonces, para estirar barras que usamos bancos de estirado. Muy bien. Todas las barras de lo que se llama cold roll, lo que popularmente se llama cold roll, han sido estiradas. Si ustedes ven una barra de cold roll, van a ver que su sección transversal es perfectamente circular y que está pulida. Si ustedes hablan de barras de laminado en caliente, las barras van a venir con un gris grafito, vienen con una tonalidad grisácea, con color magnetita, por ejemplo, pudiéramos verlo así. ¿Por qué? Porque son materiales que se calentaron
y van a ver que no tienen perfectamente la sección circular. Es aproximada su sección. No es exacta que su sección sea circular, sino es aproximada. Muy bien. Entonces tenemos que los procesos de estirado son secuenciales, o sea, se van llevando poco a poco, etapa a etapa. Sobre todo cuando estamos hablando de quién, estamos hablando de alambre. Muy bien. En el estirado, lo más importante es la fricción. Entonces, normalmente para estirar una barra o un alambre, ustedes ahí sí van a lubricar. Dado que es en frío, se puede colocar grasas, ¿sí? Para alta presión, y en un momento dado esas grasas van a formar una capa de lubricante entre la herramienta y el material a estirar. Y con esto vamos a reducir las cargas necesarias, la fuerza necesaria para estirar una pieza. Muy bien. Hay veces, por ejemplo, cuando es alambre, entonces lo que tenemos es que es un proceso continuo. Por laminado en caliente producimos alambrón. El alambrón tiene más o menos 6 milímetros de diámetro, 1/4 de pulgada de diámetro. Ese alambrón, al acabar el proceso, se forman rollos que seguramente los han visto luego cuando los trasladan en los trailers, en los camiones. Entonces son rollos de alambrón. Muy bien, ese alambrón se va a decapar, se va a limpiar la superficie, se va a eliminar el óxido de la superficie a través de una solución ácida, una solución ligeramente ácida, con un 10% de ácido sulfúrico, agua y ácido sulfúrico. Se limpia y luego para evitar de que se vaya a corroer, se mete en una solución de lavado y de, ¿cómo pudiéramos decir? Una solución que cancele el efecto del ácido, ¿sí? Una solución que no solamente lave, sino cancele el efecto de los ácidos remanentes en la superficie. Entonces nos queda ya la barra limpia, ¿sí? El alambrón limpio. Y de ahí vamos a empezar a estirar. Todo el estirado de alambre va a ser en frío. Y esto requiere muchas etapas dependiendo del diámetro del alambre. No es lo mismo un alambre de 2, de 3 milímetros que un alambre de medio milímetro. O sea, el número de pasos es muy diferente. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Tenemos varios dados, dado 1, dado 2, dado 3, dado 4. Un motor eléctrico y varios tambores. Un tambor 1, un tambor 2, un tambor 3 y un tambor 4. En los 4 tambores la velocidad angular es la misma porque estamos accionando con el mismo eje, con el mismo motor. Pero si aumentamos el radio de los tambores, ¿qué estamos aumentando? La velocidad perimetral, ¿sí? ¿Cuánto va? ¿Por quién está dado? Es igual a omega R, ¿no? Entonces, si aumentamos el radio, aumentamos la velocidad perimetral. Y con esto, ¿qué es lo que obtenemos entonces? Cuando el material pasa de un dado al otro, ¿qué va a hacer? Reduce su sección transversal. Por lo tanto, va a salir a mayor velocidad y por lo tanto, tiene que pasar o irse enrollando en un tambor de mayor diámetro. Cada vez que reducimos el diámetro del alambre, necesitamos pasar a un tambor de mayor diámetro. No sé si está la idea ahí de cómo se puede trabajar este proceso. Muy bien, ahí tenemos, ¿no? El proceso, o sea, tenemos el material de partida en rollo y luego vamos pasando por diferentes etapas. Esas diferentes etapas que van a ir haciendo, aquí sí tenemos diferentes motores. Lo que van a ir haciendo es van desenrollando el material, lo hacen pasar en el dado y de ahí se tendría que ir a otro tambor donde se iría enrollando de nueva cuenta. Entonces, aquí tenemos un banco de estirado de 5 etapas. Muy bien. Perdón, ¿el dado es el que está en la parte superior? Así es el que esquemáticamente estaba en la parte superior, ¿sí? Este es un proceso, lo que también aquí veríamos es que las cargas no son tan altas, ¿sí? Aquí no tenemos cargas tan severas, son cargas pequeñas. Muy bien, aquí tenemos un sistema, un banco de estirado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo veo hasta 7, quizás hasta 8. Entonces tenemos 8 etapas, ¿sí? Entonces empieza el material a una cierta velocidad y conforme se va reduciendo su diámetro, ¿qué va pasando?
que cada vez va a ir saliendo a mayor velocidad. O sea, los rodillos o los elementos de enrollamiento deben de estar trabajando a mayor velocidad. Entonces, es un proceso continuo, es un proceso muy rápido y por lo tanto va a ser un proceso pues bastante económico. Ahora, aquí lo que tenemos es una mesa de estirado. Aquí no se va enrollando el material. Aquí vamos a tener una barra, por ejemplo, de 1 pulgada o de 1,5 pulgadas. Y entonces lo que hacíamos era, lo hacemos pasar la barra a través del dado y jalamos luego. Lo que tenemos es un sistema de cadenas que se mueve sobre este banco para poder ir jalando el material, ¿sí? Muy bien. Aquí más tenemos una mesa de estirado, o sea, a final de cuentas, nosotros tenemos el dispositivo que se va a ir desplazando sobre la mesa y va a ir jalando el material a través de la mesa, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos una mesa de estirado. Del lado derecho tenemos ya las barras estiradas. No solamente vamos a calibrar su diámetro, sino las vamos a dejar perfectamente rectilíneas. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. Aquí se ve claramente cómo el material está saliendo de un rollo, vamos a ir de un rollo, el que está en la derecha abajo, sale, pasa por un dado y se tiene que ir enrollando en el enrollador o en la bobina que está a la izquierda arriba. ¿Qué es lo que vemos? Que toda la máquina, el material está inmerso en lubricante. En ocasiones el propio dado está inmerso en lubricante para garantizar que haya una lubricación uniforme, homogénea, y entonces que pueda ya ir, ¿cómo se llama? Irse estirando el material, ¿sí? Muy bien. Ahí vemos los dados. Los dados son de carburo de tungsteno. El dado en sí es carburo de tungsteno, pero se coloca en un housing, en un soporte de acero. Entonces, tenemos dado de carburo de tungsteno. ¿Cómo es el dado? Es cónico. Si analizamos el proceso de estirado, es muy parecido a analizar el proceso de extrusión. Nada más que ahora, ¿dónde estamos haciendo contacto solamente? En el dado. Hasta que toque el material al dado, ahí estamos haciendo el análisis. Y entonces, bueno, lo que vamos a ver es qué carga necesitamos para ir estirando este dado. Muy bien. Ahora, nosotros podemos pasar del mismo diámetro inicial al mismo diámetro final cambiando los ángulos. En la figura A, en amarillo, ¿cómo está el ángulo? El ángulo es grande, ¿sí? En la figura B, en verde, el ángulo es pequeño. Muy bien. ¿Qué cargas vamos a tener? Fricción, y fricción depende del área de contacto. ¿Y qué otra carga vamos a tener? Trabajo redundante. Aquí queda muy clarito lo de trabajo redundante. El material viene viajando en una dirección. Si el ángulo es grande, se tiene que cambiar radicalmente. Venía viajando en una dirección, pero al llegar al dado, ¿qué hace? Cambia radicalmente de dirección y al salir del dado vuelve a cambiar radicalmente de dirección. Entonces, si el ángulo es grande, ¿cómo será el trabajo redundante? También muy grande. Si el ángulo es pequeño, el área de contacto con el dado, del material con el dado, ¿cómo va a ser? Va a ser muy grande. Entonces, con ángulo grande, se incrementa el trabajo redundante. Con ángulo pequeño se incrementa el trabajo de fricción. Entonces, en la gráfica de abajo vemos los 3 trabajos que tenemos que vencer. Entonces, en rojo tenemos la carga ideal. Más que carga ideal, es el trabajo de deformación. O sea, eso está dado por el esfuerzo de excedencia, logaritmo natural del área inicial entre el área final. Esa es la línea en rojo. ¿De qué depende nada más? No depende del ángulo, depende de la cantidad de deformación. Luego, en verde, tenemos carga por fricción, ¿sí? Si el ángulo crece, el área de contacto, si el ángulo crece, pasamos de verde a amarillo. Si el ángulo crece,
¿qué va a pasar? La fricción, el área de contacto disminuye y la fricción, el trabajo de fricción disminuye. Muy bien. Y luego vemos, nos fijamos en la línea en azul. Si el ángulo crece, estamos en la figura en amarillo. Entonces el trabajo redundante, ¿cómo va a ser? Va a ser mayor. Ahora, sumemos punto a punto la carga por deformación, la carga por trabajo redundante y la carga por fricción. Y nos va a dar una curva de esta forma, lo que tenemos en negro arriba, ¿sí? Muy bien. Aquí, ¿qué nos dice? Que hay un ángulo óptimo, ¿sí? Entonces, cada material, para estirarse, necesita conocerse el ángulo óptimo para el material. Eso está súper estudiado, ya están bien definidos. Y normalmente el ángulo óptimo va a ser mayor dentro de más suave sea el material. Véanlo ustedes en la tabla de la derecha. Tenemos aluminio, cobre y acero. ¿Cuál de los tres tiene el menor esfuerzo de excedencia? El aluminio. Del aluminio, ¿cuál sigue? El cobre. Y del cobre, ¿qué sigue? El acero. ¿Sí? Muy bien. En el aluminio tenemos un ángulo óptimo de 24 grados, un ángulo bastante grande. En el cobre el ángulo óptimo es de 12 grados. A pesar de que estos dos, vamos, el cobre tampoco es un material que yo dijera es duro, ¿sí? Simplemente tiene un módulo de elasticidad mayor que el aluminio, pero notablemente no tiene una resistencia tan alta con respecto al aluminio. Sin embargo, su ángulo óptimo es de 12, de la mitad del ángulo óptimo del aluminio. Y el acero sí tiene esfuerzos de excedencia mucho mayores, tiene un módulo de elasticidad también mucho mayor. Entonces, ¿el acero qué requiere? Bueno, sacrifica, ¿sí? ¿Dónde va a ser el problema en el acero? En el trabajo redundante. Entonces, ¿qué dice? Yo prefiero tener más fricción, pero menos trabajo redundante. Entonces, me voy por un ángulo pequeño. Entonces, materiales suaves, ángulo grande, materiales de mayor resistencia, ángulo pequeño. Muy bien. No estoy haciendo la demostración. Ahorita que todavía no dan las 2:30, ¿verdad? Sí, ya 2:34. 2:34. Bueno, entonces termino con esta diapositiva, ya no los aburro más. Muy bien, no estoy haciendo la demostración, pero de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, podríamos hablar que la carga ideal estaría dada por el esfuerzo de excedencia, aquí sí promedio, porque acuérdense que hay endurecimiento, estamos trabajando en frío, por el logaritmo natural del área inicial entre el área final. Dentro de más grande se haga este cociente, mayor va a ser la carga. Pero también esto no crece linealmente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas está operado es un logaritmo natural. Y con el logaritmo natural entonces va a ser una curva de muy, muy lento crecimiento. Muy bien. Podemos demostrar, pero eso será para la otra, que si nosotros tomamos un alambre y lo vamos estirando, ¿sí? Tal como se plantea acá, la carga de estirado va a estar dada por el esfuerzo de excedencia sigma 0', aquí faltó la comillita, sigma 0', 1 más B entre B, 1 menos AF entre A0, AF es área final, A0 sabemos que es área inicial a la B, donde B es igual a mu cotangente de alfa. Entonces, el esfuerzo de estirado depende del material. ¿Y por qué del material? Pues porque el esfuerzo de excedencia. Depende de las condiciones de proceso, coeficiente de fricción, que es mu, y ángulo del dado, que es alfa, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, va a ser la carga. Mayor coeficiente de fricción, la carga va a ir creciendo entonces. Entonces, tenemos esta expresión para la carga de estirado. Y aquí vemos nosotros, por ejemplo, en esta última, vemos 3 diámetros diferentes pasando en sucesivos dados. Desde luego que esto es un ensamble de fotografías, ¿sí? Entonces, tenemos el primer dado, da una reducción,
El segundo dado da otra reducción y en el tercer dado llevamos hasta el mínimo diámetro. Entonces, ¿cómo van los dados y cómo va la dirección de avance del estirado? Esto es lo que vamos a ver la próxima ocasión. Nosotros, ¿de qué lado vamos a aplicar la carga? Del lado de la salida, a diferencia de la extrusión, que estábamos empujando al material. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jalar al material y el material se va a deformar en el dado. Entonces, nosotros vamos a tener que se va a deformar por una carga de compresión. Nosotros aplicamos un sigma X que es de tracción, pero ¿qué carga va deformando al material? Pues una carga de compresión. Entonces, este esfuerzo de estirado, siempre este esfuerzo de estirado va a ser menor que el esfuerzo de excedencia del material. Me van a decir, bueno, ¿cómo es que se puede formar con menos del esfuerzo de excedencia? Lo que pasa es que hay una combinación de cargas, ¿sí? Esta P que se está marcando aquí y esta sigma X, una carga de tracción y una carga de compresión. Entonces, esa combinación de esfuerzos es la que da como resultado una disminución en la carga. Entonces, el esfuerzo de estirado siempre va a ser menor y en el límite igual que el esfuerzo de excedencia. Ahí la dejamos y diríamos simplemente que la carga de estirado, F de estirado, es igual al esfuerzo de estirado que calculamos previamente por el área final, por el área de salida de nuestro alambre, de nuestra pieza, de nuestra barra. ¿Están las ideas hasta ahí claras? Sí, profesor. Ismael, ¿sí? Muy bien. Muy bien, gracias, Ismael. Muy bien, si están claras las ideas, dejamos aquí, vámonos a comer y continuamos el próximo jueves. No he calificado todavía sus exámenes, los voy a calificar hasta el fin de semana, ¿sí? Bueno, Sí, que profe, tengan gracias. una muy buena semana, una semana corta de trabajo y échenle muchas ganas y las dudas que tengan, bueno, pues prepárenlas para el próximo jueves. Ya tienen por ahí tarea que entregar para este sábado, si mal no recuerdo. Entonces también el jueves, si quieren, empezamos con las dudas para la tarea, ¿sí? O si hay alguna duda ahorita, de una vez la resuelvo. Bueno, no les veo muchas ganas de las dudas. Nos vemos entonces, pásenla bien y nos vemos el jueves. Hasta luego, Cuídense. profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Sí. Hace ratito le vamos a velar. Ajá.